myschool-365.com. Hola, ¿qué tal? Estamos en otro ejercicio de física, ejercicio 11, página 30, que dice lo siguiente. Una bola atada al extremo de una cuerda, tal como tú ves en el diagrama que yo he hecho ahí, de 0.5 metros de longitud, aquí está la cuerda de 0.5 metros, 50 centímetros, gira en el aire con una velocidad constante en módulo. ¿A qué se refiere con constante en módulo? O sea, que sigue el mismo ritmo, ¿sí? Ni hace más rápido, ni hace más lento, va al mismo ritmo, ¿sí? Si la cuerda forma un ángulo de 11.5 con la vertical, calcula el módulo de la velocidad. Ahora, quiero aclararte, esta está girando no en sentido vertical como un péndulo. O sea, no tengo yo la cuerda aquí y esto que gira así. No es así como está girando. Eso se llama plano vertical, porque lo hace así si le damos la vuelta completa. Esta está girando en un plano horizontal, de esta manera. O sea que el plano es esto, ¿de acuerdo? Así se interpreta en este tipo de ejercicios. ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Porque la manera de analizar es distinta. En un plano horizontal, cuando nos piden la velocidad, debe sonarnos esta fórmula. Si la velocidad es lo que queremos, no olvides, la fórmula que a nosotros nos va a interesar mucho es aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado sobre el radio. El radio también cambia de perspectiva. En un plano vertical, cuando es un péndulo, el radio hace la misma cuerda, ¿sí? Pero en un plano horizontal, como es en nuestro caso, el radio lo hace el plano en el que está. Por ejemplo, tenemos aquí nuestro plano, digamos, ¿no? Está visto en perspectiva, ¿sí? Entonces, el radio no es la cuerda, ¿sí? Como en un plano vertical. En un plano horizontal, el radio es el que sale desde la circunferencia imaginaria dibujada. Ese sería el radio. En otras palabras, si nosotros vamos a nuestro diagrama, el radio sería este. No de aquí a acá, sino de aquí a acá, ¿de acuerdo? Esto en un plano horizontal. En otras palabras, el radio también sería este de aquí. Cualquiera de las dimensiones, ¿no es cierto? A cualquiera de las partes de la circunferencia. En otras palabras, fíjate, ¿qué necesitamos? Tenemos el radio, necesitamos el radio y necesitamos la aceleración centrípeta para de aquí despejar la velocidad al cuadrado. El radio podemos obtenerlo facilísimo. Voy a poner aquí radio. ¿Por qué digo fácil? Porque si ves que entre el radio, la cuerda y el eje vertical hacen un triángulo rectángulo en este estilo, ¿sí? Ya. Tengo ahí mi triángulo rectángulo, aquí está el eje vertical, este ángulo es de 11.5, esta longitud de la cuerda es de 0.5 metros y lo que yo quiero saber es justamente ese radio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo obtengo yo el radio? Nota lo siguiente, tengo que ver la relación. Estos son catetos y esta es la hipotenusa. ¿Qué tengo como dato? Tengo como dato la hipotenusa, tengo como dato un cateto y tengo como dato el ángulo. Pero, ¿cómo sé yo si este cateto es del adyacente u opuesto? Nunca digas que este es del adyacente y este es del opuesto, porque siempre te han enseñado que el horizontal es del adyacente y el vertical es opuesto. Eso es falso. Siempre es con respecto al ángulo que estoy analizando. Como a mí me dan este ángulo, este cateto de aquí se vuelve opuesto al ángulo. Fíjate cómo está. Este ángulo está arriba y este cateto está abajo. Este cateto está dándole la cara así opuesta. Y este sería en cambio el adyacente a ese ángulo. Ahí vienen las definiciones de opuesto y adyacente. Adyacente significa tocado. Entonces no, a mí me sirve una fórmula que tenga el cateto, en este caso opuesto, este es opuesto al ángulo, y la hipotenusa, que siempre será la hipotenusa en cualquier sitio. ¿Qué función trigonométrica relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa? No olvides, esa es la función seno. Entonces yo digo, seno del ángulo, dice que es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Bien, en este caso es del ángulo 115, entonces, perdón, 11.5 grados es cateto opuesto a este ángulo, el opuesto es la R, sobre la hipotenusa que es 0.5 metros, que voy a dejarle como 0.5. Este valor que está aquí abajo, como quiero despejar el radio, este valor que está acá abajo paso a multiplicar, este está dividiendo, pasa a multiplicar, siempre se lo pone al lado izquierdo de la función trigonométrica, seno de 11.5, esto para evitar la confusión, ¿no? Cuando lo ponemos acá parecería que seno está haciéndole también a ese valor y no es cierto, es 0.5 por seno de 11.5, veamos cuánto nos da. 0.5 por seno de 11.5, eso nos da como resultado 0.09968, ¿sí? Y veamos si es que lo hice bien. A ver, 0.5 por seno de 11.5, 11.5.
ya que esté en grados, sí, 0. Me queda que el radio es de 0.09968. Voy a trabajar hasta con estas 4 cifras, ¿de acuerdo? Metros sería, porque el radio está en metros. Esto es debido a que los lados, si son longitudes, ¿no? En este caso también el radio, que es un cateto, es un lado del triángulo, también me dará como longitud. Como la hipotenusa está en metros, entonces el radio también me va a dar en metros. Ya tengo este radio ahí. Ahora sí voy a calcular la aceleración centrípeta. Bien, la aceleración centrípeta también se dibuja en el eje en el que estemos analizando. Entonces, a ver, yo aquí tengo que hacer lo siguiente. Voy a borrar nuevamente esto, ¿sí? Voy a borrar esto para ahora sí servirme de lo que requiero. Así que voy a dibujar aquí 2 ejes. Esto no lo olvides, en un plano horizontal, cuando se mueve en sentido horizontal. Y aquí un plano vertical. ¿Ya? Bien, hay una cosa, lo que voy a hacer es un diagrama de fuerzas, ¿de acuerdo? Esta es la tensión, voy a dibujarla la tensión así. Hacia acá está la tensión, ¿sí? Pero la tensión, si es que yo descubro, ¿no es cierto? Si yo la descompongo, tendría yo acá dibujado una tensión en X, una tensión en Y, perdón. Sería esta de aquí así, ¿sí? Que le voy a poner tensión en Y. Y hacia acá tendría yo la tensión en X. Entonces voy a poner acá la tensión en X. Esta que está aquí, que nos va a servir a nosotros. Esta es la tensión en X. ¿Sí? He descompuesto la tensión. El momento en que descompongo, ya este valor no me interesa, sino estas que he descompuesto. Hacia abajo, recuerda que las pelotitas tienen también el peso, que a mí en vez de escribir peso me gusta escribir masa, gravedad. Pero bueno, ese es el peso, ¿no? Bien, una vez que está así, se asume, ¿no es cierto?, en este sentido que la pelotita no se mueve ni más arriba ni más abajo, ni para arriba ni para abajo. Se asume una especie de equilibrio en ese aspecto, ¿ya? Bien, ¿qué vamos a hacer? En el eje X, que bueno, yo he puesto aquí, en realidad este eje también se le dice radial, ¿sí? Este eje que tú ves aquí, se le dice radial evidentemente porque es un eje que toma la forma del radio, ¿no? Bueno, al que yo voy a llamar eje X, solo por comodidad, y aquí le voy a llamar eje Y. Nuevamente te digo, no se le dice X ni Y, sino radial a ese de ahí. Bien, cuando nosotros tenemos este eje de aquí, ¿sí? En la parte horizontal, lo que se cumple en la parte horizontal, voy a poner aquí horizontal, es lo siguiente, que la fuerza centrípeta o la sumatoria de fuerzas centrípetas equivale, o las que van hacia el centro, equivale a masa por aceleración centrípeta. De aquí es de donde yo voy a despejar la aceleración centrípeta. Pero nuevamente, este es en el eje X. Voy a poner aquí por facilidad, ¿no? En vez de voy a ponerle así, voy a ponerle eje X, ¿de acuerdo? No es que sea legalmente así, pero es con la finalidad de que tú entiendas lo que estoy haciendo, ¿no? Es más fácil ubicarse como eje X de eje Y. No olvides, este eje se dice radial. Ahora, ¿qué fuerzas hay en el eje X? En realidad en el eje X o eje, bueno, en este caso eje radial, la única fuerza que yo veo es la tensión en X. Entonces yo digo, la única fuerza que hay ahí es la tensión en X. Y esto es igual a masa por aceleración centrípeta. ¿Sí? Bien, en sentido vertical, nosotros tenemos una fuerza hacia arriba y una fuerza hacia abajo. La que está hacia arriba es la tensión en Y. Entonces normalmente se pone así, fíjate, sumatoria de fuerzas en sentido vertical es igual a 0. Así se pone. No olvides esto. En un plano horizontal, en este sentido, masa por aceleración centrípeta. En el vertical, en esta forma de rotar, ¿no es cierto?, de esa pelotita, se pone 0. Eso es porque la pelotita ni se mueve más arriba ni hacia abajo. Se queda allí. Bien, entonces en este caso tomo la flecha. Recuerda que estamos en el eje Y. La flecha hacia arriba como positiva. Tensión en Y como positiva. Voy a poner aquí. Y esta de aquí sería negativa. ¿Qué es negativa? La masa por la gravedad. Entonces menos masa por gravedad es igual a 0. De aquí es lo que nos dicen que, claro, la tensión en Y es la misma que el peso, ¿no? De ahí sale justamente eso.
Bien, pero aquí yo tengo tensión en X, tensión en Y, aparentemente dos incógnitas distintas, y me estoy generando muchas incógnitas. Aparece también una masa, yo digo, y ahora en el ejercicio no me dan como dato una masa. Posiblemente estas se terminen eliminando. ¿Cómo voy a hacer? La tensión en X, en este caso, voy a tomarla como lo siguiente. Aquí quiero que me prestes atención. Voy a dibujar la línea que está así. Aquí está el eje vertical, ¿no es cierto? Esto mide 11.5. Aquí está mi tensión. Y aquí descompongo. Está descompuesto así, ¿no es cierto? Y aquí también está descompuesto de esta manera. A este hemos llamado tensión en Y y a este hemos llamado tensión en X. Este ángulo que está aquí arriba es el mismo ángulo que está acá. ¿Sí? Es el mismo ángulo. ¿Sí? Bien, entonces esto mide 11.5. ¿Ya? Aquí vamos a aplicar un principio que quiero que te grabes siempre. Siempre se le otorgará coseno a aquella componente. Ya no, esta tensión ya no me sirve, ya no me interesa. La flecha de aquí o la flecha de acá son componentes, esas me interesan, ponme atención. Siempre se le otorgará coseno a aquella componente, me refiero a esta flecha de aquí o esta de acá, que es tocada por el ángulo, siempre. Y a la otra automáticamente es seno. Entonces, en este caso, fíjate que entre TY y TX, ¿cuál es tocada, entre comillas, por el ángulo? Yo veo que esta de aquí es tocada por el ángulo, ¿no es cierto? Aquí, la TY. La TX no es tocada por el ángulo, así que a TY le voy a poner como, o sea, TY, la tensión en Y sería tensión, no pongas tensión en Y, vamos a descomponer, es la tensión, es de donde salieron, por, no te olvides, a esta se le otorga coseno del ángulo. Porque a aquella que es tocada por el ángulo se le otorga coseno. Y claro, la tensión en X simplemente es lo mismo, tensión por seno del ángulo. Y así, fíjate que ya tengo solo tensión y tensión. Ya no tengo tensión en X, tensión en Y, sino simplemente tensión. Entonces, tensión en X ha sido tensión por el seno de 11.5. Y esto es igual a masa por aceleración centrípeta. Y acá en tensión en Y tengo que es tensión por, a mí me dio coseno de 11.5. Por eso tú tienes que librarte de ese esquema que nos han dicho, siempre en Y es seno y en X es coseno. No, no siempre, eso depende de la posición del ángulo. Entonces, para que no te olvides, siempre se le otorgará coseno al cateto o a la componente que es tocada por el ángulo. En este caso, como Y era tocado por 11.5, entonces a Y se le otorga coseno. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es lo que puedo hacer aquí? Yo puedo hacer dos operaciones cualesquiera. Bien dividir la una para la otra y despejar esto que tengo aquí. O bien despejar, por ejemplo, la tensión de una y reemplazar en la otra. Eso es irrelevante como tú quieras hacerlo, ¿de acuerdo? Bien, a mí se me ocurre hacer lo siguiente, lo que te había dicho. Nota que aquí yo no tengo sumas, no tengo nada. Es fácil hacer lo siguiente. Para que se eliminen las masas, y es más, tú vas a ver que de paso también se van a eliminar las tensiones, yo voy a dividir esta ecuación a la que voy a llamar 1, a esta voy a llamar 1, y a esta voy a llamar 2. Entonces voy a dividir la ecuación 2 en este caso, que es donde tengo la aceleración centrípeta, para la ecuación 1. Entonces fíjate, si yo divido la ecuación 2 para la ecuación 1 me va a quedar de la siguiente manera. Voy a anotar la ecuación 2 que dice tensión por seno de 11.5. Esto es igual a masa por aceleración. Pero solo pongo un igual, porque aquí voy a poner ya una línea de fracción que indica división. Y abajo voy a poner la ecuación 1, todo acá abajo. La ecuación 1 en cambio dice tensión por coseno de 11.5 es igual a masa por gravedad. Fíjate, masa por gravedad. Bien, aquí yo tengo que la tensión, fíjate cómo se simplifica con la tensión. Este valor no se simplifica con este porque estos están protegidos por las funciones trigonométricas. Pero la masa sí puede simplificarse con la masa, quedándome una expresión como la siguiente. Voy a ponértela aquí, ¿de acuerdo? Me queda seno de 11.5 sobre coseno de 11.5. Esto es igual a aceleración centrípeta sobre gravedad, ¿de acuerdo? Me queda de esta manera. Bien.
Aquí, si tú te acuerdas qué función trigonométrica es esta, seno sobre coseno de un mismo ángulo, eso equivale a tangente de ese ángulo. Pero si tú quieres, también puedes calcular aparte seno de este valor, aparte coseno de este valor y luego dividirlos. Pero en mi caso yo voy a tomar esto que tengo aquí como la función trigonométrica. Entonces tengo que es seno sobre coseno, eso es tangente de 11.5 grados es igual a la aceleración centrípeta sobre gravedad. Se me ocurre a mí hacerlo así. Y claro, la gravedad voy a pasar a, que está dividiendo, paso a multiplicar. Y fíjate que de esta manera obtengo la aceleración centrípeta, que es la que estoy buscando. Entonces me queda gravedad por tangente de 11.5 grados es la aceleración centrípeta. ¿Cuánto vale la gravedad? Normalmente 9.8 metros por segundo al cuadrado. En otras instituciones trabajan con 10, lo aproximan así. Eso es irrelevante, trabaja con lo que te hayan enseñado. En este caso yo voy a trabajar con 9.8. 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, las unidades en este caso no voy a poner. ¿Por qué razón? Porque estoy trabajando en el mismo sistema. Si estoy en metros, entonces aquí sí puedo trabajar, digamos, de esta parte en metros sobre segundos al cuadrado. Y puedo ver las unidades. Pero si esto me hubiera dado, por ejemplo, otras medidas, centímetros, decímetros, etcétera, me hubiera tocado hacer la transformación o bien de esto de acá para que me quede en metros en este caso. Entonces tengo que es 9.8 por tangente de 11.5 grados es la aceleración centrípeta. Y voy a ingresar todo eso en la calculadora. No olvides que la calculadora tiene que tener la letra D arriba para que nos calcule bien, nos haga bien los cálculos. 9.8 por tangente de 11.5, eso nos queda que es 1.99. 1.99, que eso es prácticamente 2, ¿no? Esto nos queda que es 1.99 aceleración centrípeta. Ahora sí voy a poner las unidades porque ya es mi resultado, ¿no? Entonces, ¿en qué unidades están las aceleraciones? No olvides que toda aceleración está en metros sobre segundos al cuadrado. 1.99, que es aproximadamente 2. No sé si el objetivo haya sido ponerle para que uno le aproxime a 2, pero yo le voy a dejar como 1.99. Bien, entonces lo que voy a hacer automáticamente ahora es a utilizar este radio que me dio aquí y esta aceleración centrípeta que me dio acá. Y ahora sí voy a despejar, ¿no es cierto? Tengo mi ecuación, voy a borrar esto así, voy a hacerlo así. Ahora sí, tengo que la aceleración centrípeta equivale a velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces el radio que está dividiendo puede pasar a multiplicar. Bueno, la aceleración centrípeta vale 1.99, ¿cierto? Es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio que me dio 0.09968. Este valor puedo pasar a multiplicar y voy a ver de una vez cuánto me da multiplicado. 1.99 por 0.09968. Esto me da 0.198. 4. Voy a trabajar con 4 cifras decimales. 0.198.4. 198.4 es la velocidad al cuadrado. ¿Y qué tengo que hacer al final si solo quiero la velocidad? Este cuadrado que está aquí tengo que pasar al otro lado, pero recuerda que toda expresión pasa al otro lado haciendo su operación contraria. Contraria a la potenciación es la radicación del mismo valor. Entonces este cuadrado pasará como raíz cuadrada de lo que está acá. Entonces la velocidad será la raíz cuadrada de 0.1984. Entonces, ¿cuánto me va a dar la velocidad? El módulo, bueno, en este caso, ¿no? Entonces, la raíz cuadrada de 0.1984 me queda que es 0.45. 0.45. Entonces, a mí me va a quedar 0. Ahora sí voy a aproximar 0.45 metros sobre segundos, porque ya es la respuesta final, ¿no? Entonces, aquí ya puedo aproximar. Voy a ponerlo entonces de esta manera. Y fíjate cómo me ha dado a mí mi respuesta. Claro, hemos hecho algunas cosas en el ejercicio, ¿no? Entonces, para hacer un recuento, lo primero es que hemos dividido, ¿no es cierto?, un triangulito para hallar el radio. Recuerda que esta fórmula era nuestro objetivo, porque de aquí puedo hallar la velocidad, ¿sí? Que utilizamos al final, aquí. Pero ello, si me fijo en la fórmula y me pide que haya un radio y una aceleración centrípeta. El radio lo hicimos usando geometría. Y en este caso utilizamos triángulos, rectángulos para despejar el radio. La función propicia para poder hallarlo fue la función seno, no es que sea obligatorio, ¿sí? En este caso fue propicia.
La mayoría de ejercicios por lo general no me dan el radio de aquí, va por ahí, ¿sí? Así que posiblemente el procedimiento sea el mismo en los ejercicios. Pero también para hallar la aceleración centrípeta me tocó hacer dos análisis, uno horizontal y uno vertical del diagrama de fuerzas que se encuentran aquí, ¿sí? No te olvides que en las cuerdas de un cuerpo salen así las fuerzas. Entonces me daba la tensión, pero cuando tengo una pelota que rota en un plano horizontal, tengo que descomponer de forma horizontal y vertical las componentes. Entonces así descompongo la tensión, ¿no es cierto? Y claro, en este sentido horizontal se da masa por aceleración centrípeta, en sentido vertical se anulan las fuerzas, ¿ya? De ahí hemos despejado para que me dé la aceleración centrípeta, ¿sí? He despejado la aceleración centrípeta y me ha dado este valor. Y finalmente, ahora que ya tenía la aceleración centrípeta y el radio, aplico esta fórmula, fíjate, para que me dé justamente este cálculo de la velocidad. No te olvides de sacar la raíz cuadrada al final, que eso suele ser una de las cosas que nos sabemos olvidar. Bien, espero que este ejercicio te haya servido de mucho. He tratado de ir un poquito rápido para no hacerlo muy extenso, sin embargo, sí se ha extendido el ejercicio un poco. Espero que esto te haya servido y contigo nos vemos en el siguiente ejercicio.